vengo de una generación de exalumnos. Mi mamá fue una de las primeras promociones de maestras normalistas de esta escuela y yo vengo acá desde el Jardín de Infantes. Mis hijos han hecho su trayecto y han egresado. Actualmente tengo uno que está en 5º año y han egresado de esta escuela. Por lo tanto, son esas familias como que el normal superior es como una especie de tradición familiar. En esto de venir desde el Jardín de Infantes, cada vez que uno recorre los espacios, a pesar de que han cambiado y se han modificado, recuerdas cosas muy profundas. Entonces, no es lo mismo dar clases no habiendo sido alumna de acá. Habiendo sido alumna de acá, yo por lo menos cuando me posiciono frente a mis alumnos, recuerdo el espíritu crítico con el que fui formada. Entramos a esta escuela en el año 1960, egresamos en el 66 como maestros. En aquella época no le decíamos que había una grieta, sino que decíamos que se dividían las aguas ideológicamente. Entonces teníamos una revista que se publicaba permanentemente que se llama Revista Tiempo. Y en esa revista la mitad de la escuela escribía a favor del movimiento hippie y la mitad en contra. Estaban los progresistas y los conservadores. En esa época no eran ni preceptoras ni coordinadoras, eran directoras de cursos, unas profesionales universitarias maravillosas. Mi directora de curso amada porque me marcó desde lo político y el compromiso social y político. Haber pertenecido a esta escuela fue algo muy importante, con algo que quizás lo hace más mítico, de que yo trabajé desde una suplencia corta a fines de 66, en cursos bajos, me acuerdo que eran primero, segundo, tercero, reemplazando a otra coordinadora, directora de curso nos llamábamos, directora de curso a nivel superior. Y fue muy corto y luego me llaman al año siguiente, 67 ya de lleno, hasta el 76 en que tronchan mi carrera docente. Yo estaba en primer año y se tomaban los trimestrales, era obligatorio tomar trimestrales. Esta fue la primera escuela que se planteó pedagógicamente discutiendo la funcionalidad de esos trimestrales y se tomó la escuela durante una semana. Es decir, esta escuela ha sido permanentemente escuela de historias de tomas, pero tomas que tienen que ver con lo fundacional. Todo aquello que transgreda toda norma impuesta, de transgredir lo fundacional de Sobral, Luis Vieira, es resistida. Y yo valoraba de esto en historia, del 42 al 66, era mundo, era vida, y había pasado gente como la señora María Saleme de Burnichón. Yo tengo el libro de no la conocía aquí en Funciones, Luz Vieira Méndez. Había pasado, bueno, estaba todavía, la conocí, René Tretel de Fabián, cuya hija también estudió aquí. Amanda Herrera de Figueroa, que tendría que tener un aula porque habría que hacerle un homenaje porque era una pedagoga excepcional, que después en el gobierno obregoncano fueron autoridades también educativas. Yo creo que esas cosas hay que recordarlas porque son los hijos que dio el Garzón, tanto en alumnos como en profes. Las maestras que teníamos acá, nos enseñaban a leer y a escribir de un modo absolutamente lúdico, porque en esta escuela justamente se marcó siempre lo lúdico. Entonces yo recuerdo ese olor de la témpera, la hora de la merienda donde también la maestra aprovechaba para jugar, para cantar, nos ponían música, escuchábamos a María Elena Walsh antes de que nos la prohibieran, y había una casita de muñecas, que no sabes lo que era esa casita de muñecas, era enorme, y después me la he visto con el transcurso del año, no era enorme, era chiquita. Muy rico ser docente en esa época, porque nosotros, primero que había una valoración social bastante distinta, algún deterioro que había habido importante de la educación pública y de la valoración docente también. Hoy hay que resignificar muchas cosas porque no creo que los docentes hayamos cambiado tanto. Pero en esa época, y estar en esta escuela, no te digo privilegio porque la palabra no me gusta, pero era muy bueno y muy rico. La señorita Raquel Urrutia, que leía, se paraba, tomaba el libro y leía. Pero leía y nos miraba y las palabras cobraban vida. Y yo decía, yo quiero, cuando sea grande, quiero leer como la señorita Raquel. La interacción que teníamos las directoras de curso, que así nos llamamos hasta la dictadura, ¿no?
las directoras de curso, con el gabinete psicopedagógico, con los directivos, con los profesores, era alumnos, directivos, era una interacción para mí permanente. La complejidad y la riqueza del alumnado, de distintas extracciones sociales, distintas motivaciones, distintos tipos de familias, y sin embargo la escuela, yo diría que todos con un afán de quererla, de construir, de aportar. En ese momento, en esos años, había un club colegial muy fuerte, y el club colegial, que tenía una comisión directiva, tenía a su vez distintas subcomisiones. La de prensa, que hacía en esta revista, una revista que salía bianual o 3 veces por año a veces. En esta revista escribían todos los chicos, desde el primer año hasta el 6º año. Y yo te mostraría que estuve hace poco digitalizando toda esa revista y te pone piel de gallina leer los artículos de chicos de 15 años, 16 años. Pibe de 16 años escribiendo sobre cine, opinando sobre cine, yendo al cine Sombras, que era en esa época de Salzano, que pasaban películas muy famosas, ¿no?, de Berman, y después comentándola en esta revista, ¿no? Fíjate vos, leyendo esta revista, yo me había olvidado, ¿no? Se lo citaba a los padres para hablar de los problemas de los chicos. Y en una reunión habían venido nada más que 35 padres, entonces en la revista Tiempo los retan a los padres, dice que no se preocupan por sus hijos. El club colegial. Decir que teníamos libertad, o sea, teníamos la libertad de poder hacer esas cosas porque las autoridades nos permitían y porque los docentes nos acompañaban y nos incentivaban más todavía. En ese trayecto mío, desde los 5 años en esta escuela hasta que egresé, vivencié el Cordobazo en el 69, la cuestión crítica en el año 75, que recuerdo que el promedio fue de 4, porque prácticamente no había habido clases. A mí cuando me arrancaron de la escuela, porque fue así literalmente el 9 de marzo del 76, a mí me secuestran, tenía después que tomar un examen, estábamos con una movilización de muchos gremios ese día, de la mesa de gremios en lucha. Para mí, aparte de todo lo que viví, que no viene a cuento recordarlo ahora, de la tortura, las vejaciones, los años de cárcel y exilio, obviamente, 9 años es mucho para que te saquen de tus raíces. Para mí lo peor fue no estar en la escuela, no dar clases, no preparar actividades para los chicos. O una chiquita que el segundo día que yo estaba en la de 2 y no sabía dónde estaba desaparecida, se llamaba Marcelita, era de un 4º año, yo no sabía quién era, me dice, Sole, Sole, una vocecita de criatura, y yo le digo, no hables, porque le iban a pegar, la iban a golpear, como en estado y me estaban golpeando a mí. Me dice, soy Marcelita Ferrer, de 4º primera, no soy alumna tuya, pero estamos peleando en la calle por vos. Bueno, ella salió y contó que me había visto viva. Estas cosas son muy fuertes, porque era la voz de una criatura. Yo decía, ¿qué hace ella acá? Fueron situaciones bastante angustiosas. No tuvimos viaje de egresado, no lo pudimos hacer al viaje de egresados por esta cuestión. Los padres nuestros nuestros papás tenían mucho miedo, mucho temor. Tampoco pudimos seguir haciendo las americanas y los asaltos. Es decir, se podían hacer en un marco de un control al que nos veníamos acostumbrados en esta escuela. Primero no hablemos y después empezamos a decir, eso hay que hablar. Salió un libro de Graciela Montes que yo siempre digo, fue iluminador. Se llamaba Los niños, los jóvenes y el golpe. Se llama, el libro debe estar, solo que yo lo perdí en la ida y venidas. Y era hermoso, porque empezaba diciendo, a veces creemos que de eso no se habla, porque son cuestiones dolorosas. No, están en las marcas, en la memoria. Hay que reconstruir nuestra historia, nuestro pasado, nuestra identidad. Yo me sentí interpretada, pero no por haber sido yo perseguida. Me sentí interpretada porque yo dije, no podemos vivir en el silencio. Nos vamos a enfermar. Cada encuentro con distintas promociones han sido enriquecedores para poder construir y consolidar la idea de que esta propuesta educativa, diferente en su momento, sigue siendo diferente y sigue siendo con el espíritu intacto, conservando el espíritu intacto de aquellos que pensaron e idearon esta escuela. La idea está puesta en un futuro que encuentre a todas estas generaciones con sus potenciales y que den claramente cuenta de que la educación
te abre las puertas, que la educación te da libertad, y esas libertades son encontradas en un futuro que realmente es el que pensamos para todos, para nuestra sociedad. Nosotros sentimos mucho la pertenencia a esta escuela y realmente para nosotros es un misterio, porque nos juntamos después de 50 años, los egresados, y estamos como si ayer nos hubiéramos recibido, ¿no? Y no podemos dejar de cantar las canciones que cantábamos en esa época, ¿viste? Les hacíamos, el día de la primavera, el día del alumno, regalitos de señaladores, impresos con frases lindas. Me he encontrado con alumnos de hace 50 años que me dicen, todavía tengo en un libro el señalador que ustedes nos dieron, que vos me diste, o que me dio Olguita, o que me dio Maruja, o que me dio Graciela Puente. Entonces a mí me parece que tuvimos una pertenencia que a lo mejor, obviamente la tienen todas las instituciones. Ser normalista, garzonero, garzoniana, es ser una llave que abre el mundo con diferentes puertas. Es una llave maravillosa, mágica. Donde vos pongas la llave, esta garzonera, se abren distintos universos y formas parte de esos. Los modificás, los transmutás, los cambiás,